Considera que tenemos dos varillas con diferentes temperaturas en contacto. Vamos a incluso a ponerle valores. Una varilla a 20 grados Celsius y otra varilla a 40 grados Celsius. Las ponemos en contacto en un medio aislado, es decir, donde no hay ninguna otra interacción más que la que hay entre ese par de varillas. ¿Qué va a pasar con el transcurso del tiempo, de los minutos? Bueno, pues tú te lo puedes imaginar, ¿verdad? Que la varilla más caliente, la de 40 grados Celsius, va a disminuir su temperatura, mientras que la de 20 grados Celsius, la menos caliente o más fría, la va a ir incrementando, hasta que ambas temperaturas se estabilicen, ¿verdad? Bueno, ¿a qué temperatura se estabilizarían? Necesariamente al promedio de esas dos, es decir, si una está a 20 y la otra está a 40 a 30 grados Celsius, no necesariamente. Esto depende de los materiales en contacto. Si una varilla es de hierro y la otra es de plata, sería diferente a que una fuera de hierro y la otra de oro, por ejemplo. Están involucradas las masas. De hecho, parte del objetivo de este tema es encontrar esa temperatura de equilibrio. Entre otras cosas, lo vamos a responder eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio? Bueno, pues en este proceso están involucrados muchos conceptos de la física que vamos a ir viendo o analizando poco a poco. Podemos hablar ahí de calor, otro concepto es energía interna, otro concepto más es temperatura, contacto térmico, equilibrio térmico. Algunos de estos, calor específico también, perdón, algunos de estos conceptos llegan a confundirse, entonces también la intención es distinguir con claridad cada uno de estos conceptos, ¿verdad? E incluso algunas expresiones, si es que lo recordamos más tarde, diremos por qué algunas expresiones están mal dichas. Por ejemplo, tengo calor, tengo mucho calor. El calor no es algo que se pueda tener, lo que se posee es energía interna, ¿verdad? Entonces se dice, ¿tengo mucha energía interna o cómo está el asunto? Bueno, eso también lo vamos a ver. O otras expresiones que utilizamos coloquialmente y que no, la finalidad de este tema no es cambiar la manera de hablar de nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciérrale a la ventana porque se mete el frío. Otra expresión mal empleada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, todo eso lo vamos a ver a través de los siguientes conceptos. ¿Con cuál empezamos? Pues a veces ese es un dilema para los profesores, con cuál de estos conceptos empezar, porque unos dependen de otros. Tal vez a referirme a un concepto o al definir un concepto me tengo que referir a otro. Previamente habíamos definido el concepto de temperatura como una medida de qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo en comparación con un valor patrono estándar. Tal vez esa definición es confusa y es la definición más sencilla y la del diccionario, como habíamos dicho anteriormente. Pero bueno, tal vez si decimos es una propiedad, es la propiedad que se mide, por ejemplo, en grados Celsius, llamados grados centígrados. Entonces tal vez tenemos una idea un poco clara de qué es la temperatura. Si un cuerpo tiene más grados Celsius, pues tiene mayor temperatura. Si tiene menos grados Celsius, tiene menor temperatura. Pero lo que nos dice en primer lugar ese enunciado es que la temperatura es una propiedad intensiva. Es decir, no depende de la cantidad de la materia ni de su naturaleza, sino del ambiente en el que se encuentra. Es decir, una chispa de una luz de bengala puede tener una temperatura de miles de grados Celsius. Mientras, y bueno, perdón, ese fragmento de metal incandescente tiene una masa muy pequeña. No importa que la masa sea muy pequeña, la temperatura es muy elevada. Mientras que un gran iceberg de muchísimas toneladas puede tener poca temperatura, así que no importa si tengo mucha masa o poca masa, ¿verdad? Porque esa chispa puede rebotar con mi mano sin apenas percibirlo, sin provocar ninguna lesión. Bueno, también es algo que esperamos entender al final de esta explicación, pero la temperatura, para empezar, no depende de la cantidad de materia. También, y esto nos va dando una introducción la definición, a la segunda definición de temperatura. La temperatura depende del estado, dice el enunciado, de agitación o movimiento desordenado de las moléculas. Y entonces aquí tenemos que recurrir a la teoría cinética de la materia.
¿verdad? Que es una forma de ver a las partículas de un cuerpo, de la materia en general. Y bueno, aquí también incluso podemos hacer una distinción entre cómo vamos a considerar a partir de este momento a las partículas de un cuerpo. Eso depende del estado en el que se encuentre. Por ejemplo, en el estado gaseoso se considera que las partículas son como pequeñas pelotitas microscópicas de ping pong que se están moviendo, ¿verdad? Pues ese movimiento está relacionado con la temperatura. En el estado sólido, bueno, las partículas no cambian de posición, entonces solamente están vibrando. Entonces la temperatura está relacionada con la forma en la que están vibrando esas partículas, ¿verdad? Así que dice ahí que pues la temperatura está relacionada con ese movimiento, esa forma de vibrar o esa forma de moverse en un líquido, en un gas, y está relacionado con la energía cinética promedio del cuerpo. También otra idea que esa la vamos a ver posteriormente cuando veamos el concepto de calor, es que nuestro organismo realmente no detecta la temperatura. Cuando tocamos a dos cuerpos, ya habíamos mencionado eso anteriormente, dos cuerpos como un cuerpo metálico y uno de madera, que están a la misma temperatura, puedo yo percibir a este más frío que este. Entonces realmente el cuerpo no está percibiendo realmente la temperatura. Los dos cuerpos los siento fríos, pero uno más frío que el otro. Entonces lo que el frío, esa sensación de frío, lo que indica es que yo estoy perdiendo energía. En cambio, si toco un cuerpo y lo percibo caliente, entonces quiere decir que estoy recibiendo energía. Entonces, esa sensación de frío caliente más bien está más bien relacionado con el calor y se refiere a ganancias o a pérdidas de energía. Bueno, pues entonces ya con base en estas ideas, ¿cómo podemos definir la temperatura? Entonces la temperatura la podemos definir como una medida de la energía cinética promedio debida al movimiento de las moléculas de la materia. Y la otra definición es algo que ya habíamos mencionado previamente. Son dos definiciones. Una es a nivel macroscópico, cómo lo percibimos. La segunda nos dice es una propiedad de un material que indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo con relación a un valor patrón o estándar. Pero ya habíamos mencionado anteriormente en el tema de temperatura y escalas termométricas que esa definición pues tiene digamos, sus puntos débiles, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es ese punto débil? Lo que acababa de ilustrar, ¿no? Que puedo tocar dos cuerpos que están a la misma temperatura y percibirlo a uno más frío que al otro. Y esto tiene que ver con otras características o propiedades de los cuerpos, como pueden ser la conductividad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere la primera parte de la definición? Digamos, es una definición un poco más precisa o específica. Esa es una medida de la energía cinética promedio, esa es una palabra importante, debido al movimiento de las moléculas o de las partículas, podemos decir en general, de la materia. Pues a lo que se refiere esa definición es que en esa concepción de la materia, que por ejemplo en el caso de un gas considera a las partículas como pequeñas pelotitas voladoras de ping pong, eh, o, o en el caso del estado sólido como pequeñas partículas que están vibrando, en lo que se refiere a esa definición es que la temperatura tiene que ver con, en el caso gaseoso, qué tan rápido se mueven las partículas, ¿sí? Entonces, se están moviendo más rápido mientras mayor sea la temperatura. Entonces, por eso dice energía cinética, donde la energía cinética es una energía que está asociada al movimiento y que tiene un valor que depende de la velocidad de un cuerpo, ¿verdad? En cambio, en el estado sólido, si un cuerpo tiene mayor temperatura, eso indicaría que sus partículas están vibrando más rápidamente. Si tiene menos temperatura, que sus partículas vibran más lentamente. La vibración es mucho más rápida que la que puedo simular con mi mano y además no la percibimos porque estamos hablando de las partículas, ¿verdad? Entonces la temperatura, vamos a referirnos ahorita al estado sólido, es qué tan rápido están vibrando las partículas. Entre mayor es la temperatura, es, es, este, es mayor esa velocidad de vibración. Entonces si yo toco un cuerpo que está caliente, yo lo que no me doy cuenta, eso no lo percibo, pero quiere decir que al cuerpo al que estoy tocando sus partículas están vibrando más rápido que las partículas de mi mano. ¿Y eso qué tiene que ver con la sensación de calor o frío?
tenemos que ver el concepto de calor. En cambio, si toco un cuerpo y se siente frío, quiere decir que sus partículas vibran más lentamente que las partículas de mi mano. Ahora, esa definición tiene una palabrita clave. Es una medida de la energía cinética, dice promedio. ¿Por qué esa palabra? Energía cinética promedio. Esto es que la temperatura no es una medida de la energía cinética total. Es lo contrario, ¿verdad? De hablar total que de promedio, sino de la energía cinética promedio. Pero bueno, tal vez eso realmente no nos aclara gran cosa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere que no tiene que ver con la energía cinética total, sino promedio? Bueno, consideremos la siguiente situación. Pensemos que tenemos una cubeta con agua tibia, templada, y una taza de agua con agua muy caliente, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta que se plantea ahí es, ¿cuál tiene mayor temperatura? Dije, una taza con agua hirviendo, ¿sí? Muy caliente, está humeando, pues eso lo represento con esas onditas, y otra cubeta con agua tibia o casi templada. ¿Cuál tiene mayor temperatura? La taza. Así empezamos diciendo esta definición, que la temperatura es una propiedad intensiva, no importa que en la taza haya menos agua, ¿sí? Dice la cubeta con agua tibia o la taza con agua caliente, pues la taza con agua muy caliente, ¿verdad? Sin embargo, ahora la pregunta que se plantea es, ¿pero cuál tiene más energía cinética? Bueno, para empezar, ahí hay que especificar que la pregunta se refiere a energía cinética total. ¿Cómo podría sacar yo la energía cinética total tanto de la cubeta como de la taza? Bueno, pues sería una situación muy complicada, pero tendría que tomar a una partícula, ver cómo se está moviendo, es decir, qué tan rápido se mueve y con base en su masa, calcular su energía cinética, simultáneamente hacer lo mismo con todas las demás partículas y luego sumarlas. Y sería la suma de la energía cinética de todas las partículas de ambos cuerpos. Bueno, entonces, si tomamos una sola partícula de la cubeta y una sola partícula de la taza, ¿cuál se está moviendo más rápido? Según lo que habíamos dicho, entre mayor sea la temperatura, se está moviendo más rápido. Entonces, una sola partícula tendría más energía cinética en el caso de la taza que en el caso de la cubeta. Pero ¿cuál de los dos cuerpos tendría mayor energía cinética total? La respuesta es la cubeta. ¿Pero por qué si cada una de sus partículas tiene menos energía cinética? Como dice el dicho, porque la unión hace la fuerza, ¿sí? En conjunto son mucho más partículas y si sumo la energía de todas esas partículas, bueno, en conjunto van a tener más energía cinética que la taza. Entonces, tiene más energía cinética la cubeta, aunque tiene más temperatura la taza. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder comparar y que realmente esa energía cinética si estuviera asociada a la temperatura, tomar la misma masa, la misma porción? Sí, es decir, ¿qué pasaría si de la taza, de la cubeta, perdón, con agua tibia, lleno una taza idéntica a la taza anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a recortarle esas onditas de calor, vamos a ponerlas más cortitas, como que están saliendo de la taza. Entonces, ahora sí, en ese caso, esta cubeta se tomó de agua, esta taza, perdón, tomó agua de la cubeta con agua templada. Ahora sí, tengo la misma masa. Vamos a considerar que tengo la misma masa en ambas tazas. Ahora sí, ¿cuál de las dos tazas tiene más temperatura? La que habíamos mencionado al principio, la primera, la que tiene agua hirviendo. Y ahora sí, ¿cuál tiene más energía cinética? Esa misma taza, porque tenemos el mismo número de partículas. Es por eso por lo que en la definición se tiene que hablar de la energía cinética promedio y no total en la definición de temperatura. Y por eso mismo, pues, si queremos calentar, digamos, nos falló el boiler, nos queremos bañar y queremos calentar el agua en ese balde, pues no vamos a conseguir gran cosa si calentamos una taza de agua, ¿verdad? Porque tiene poca energía cinética, aunque tenga mucha temperatura, son pocas partículas. La energía cinética de todas esas partículas, al vaciarla en la cubeta, se va a repartir en un montonal de partículas y a cada una le va a tocar muy poquita energía. Entonces, la temperatura sí se va a incrementar, pero solo ligeramente. Entonces, tenemos que poner una cantidad considerable de agua para poder calentar a lo mejor otra cantidad de agua fría que yo tenía en ese balde, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la definición. Es una medida de la energía cinética promedio debida al movimiento de las partículas de la materia. Ahora hablemos del calor. ¿Qué es el calor?
¿verdad? Bueno, se define como una energía en tránsito o una transferencia de energía. No es un concepto tan trivial, pero vamos a simplificarlo así, ¿verdad? Como una energía que se transfiere de un cuerpo al otro. Pero para que se dé esa transferencia de energía se tiene que cumplir con una condición, que haya una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay calor. Así de simple y de sencillo. Y el calor siempre fluye de los cuerpos más calientes o de mayor temperatura a los cuerpos menos calientes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a poner la definición. El calor es la transferencia de energía de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ambos. Y esta transferencia siempre es de la sustancia más caliente a la más fría. Aquí no importa cuál tenga más materia, ¿verdad? También por otro lado, el calor no es algo que se tenga. Por eso decíamos al principio que está mal dicha la expresión eh, tengo calor. Lo que posee un cuerpo es energía interna. El calor solamente se transfiere, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pues la energía que hay en un cuerpo se llama energía interna y más adelante la definimos con más propiedad, pero consideramos que tenemos dos cuerpos, ¿verdad? Entonces pensemos, por cierto, la energía interna va a estar relacionada con con la energía cinética en parte de las partículas. ¿Sí? ¿Cuánta energía tiene un cuerpo? Bueno, cuánta energía interna tiene, está relacionado con la energía cinética de las partículas, pero también está relacionado con el estado, ¿sí? O la fase. Entonces, pensamos que tenemos estos dos cuerpos. Uno tiene más masa que el otro y eso lo represento poniendo un cuerpo más grande que el otro, ¿verdad? Entonces tenemos ese par de cuerpos. Pensemos que este cuerpo tiene una temperatura de, vamos a decir, 50 grados Celsius. Este cuerpo, digamos que tiene una temperatura de 10 grados Celsius, entonces habría calor. Vamos a decir que este es el cuerpo A, el cuerpo B. ¿De dónde a dónde fluye el calor? Ahí está en la definición. El calor fluye siempre de manera espontánea, tiene que ver con cuestiones probabilísticas, pero no nos vamos a meter en ese asunto. Podría, bajo ciertas, digamos, excepciones, que la transferencia fuera contraria, pero eso sería muy poco probable. Lo más probable es que se transfiera del cuerpo de mayor a menor temperatura, pero no nos vamos a meter en tanta complicación. Ahora vamos a decir que siempre fluye de los cuerpos de mayor a menor temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso, aunque este cuerpo tal vez tiene menos energía interna, es probable que tenga menos energía interna porque tiene menos partículas, vamos a decir así, tiene menos dinero. Esto no es como Robin Hood, que el pobre le roba al rico, ¿no? ¿No? Más bien, aquí en este caso, va a ser el que tiene mayor temperatura, le va a transferir energía al que tiene menor temperatura, aunque tal vez tenga menos energía interna, ¿verdad? Entonces el calor fluiría del que tiene mayor temperatura. Lo que se necesita, la única condición es cuál es el que tiene más temperatura. Entonces el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, el calor suele representarse con la letra Q. Pero durante ese proceso eso va a implicar, si está transfiriendo energía, que un cuerpo va a perder energía y el otro va a ganar energía. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, eso fue toda una discusión, una polémica que tomó mucho tiempo, que ahorita vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo se transfiere el calor? ¿Cómo es ese proceso? ¿Verdad? Pero bueno, a medida que este cuerpo va transfiriendo calor, pues va perdiendo energía interna. ¿Y cómo va a manifestar que tiene menos energía interna? Porque sus partículas van a tener menos energía cinética. Y entonces al reducirse su energía interna, se reduce su energía cinética, baja la temperatura. ¿Cómo manifiesta este cuerpo que está recibiendo energía? Sus partículas empiezan a ganar energía cinética, se mueven más rápido. Eso macroscópicamente, es decir, al tocarlo, se va a ir percibiendo cada vez más caliente. O sea, en otras palabras, lo que sabemos desde el principio, que un cuerpo se va a enfriar y el otro cuerpo se va a calentar, ¿verdad? Y ese proceso se va a detener cuando lleguen a la misma temperatura, cuando lleguen a una temperatura de equilibrio. Y esto nos conduce a otro concepto, ¿verdad? Que es el contacto térmico. Hay otros dos conceptos, que es el contacto térmico y el equilibrio térmico. Digamos que aquí la temperatura de equilibrio, ¿cuál sería? El promedio de 10 y 50 o la temperatura que queda justo en medio de esas dos temperaturas son 30 grados Celsius. La temperatura de equilibrio tienen que ser 30 grados Celsius, ya dijimos que no, ¿verdad? Vamos a decir que este cuerpo como tiene más masa,
pues no se va a calentar tanto como lo que este se va a enfriar porque tiene menos masa, aunque también hay que tomar en cuenta otros factores, el calor específico que vamos a definir más adelante. Entonces vamos a decir que al final la temperatura de equilibrio, ¿por qué no? Es de 18 grados Celsius. Entonces cuando los dos cuerpos llegan a esa temperatura, eso después lo vamos a calcular, si están a la misma temperatura los dos cuerpos, se dice que están en equilibrio térmico y ya no hay calor, ya no hay transferencia de energía de ningún cuerpo hacia el otro, ¿verdad? Se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. Bueno, pues entonces, ¿cómo se definiría el contacto térmico y el equilibrio térmico? El contacto térmico se define cuando, o se presenta cuando tenemos dos cuerpos con diferente temperatura y se presenta calor que fluye del de mayor al de menor temperatura. ¿Sí? O sea, dos cuerpos que están en contacto, que no necesitan ser dos bloques, puede ser una cubeta de agua y el ambiente puede ser el segundo cuerpo, bueno, cuando los dos cuerpos tienen diferente temperatura. Por ejemplo, piensa en esto, nosotros prácticamente todo el tiempo estamos en contacto térmico con el ambiente, porque el ambiente generalmente está a menor temperatura que la temperatura corporal. Todo el tiempo estamos transfiriendo calor de nuestra piel al ambiente. Y el equilibrio térmico se presenta cuando dos cuerpos en contacto tienen la misma temperatura de tal manera que no hay una transferencia de calor. Bueno, voy a poner ahí las definiciones, ¿verdad? Para tenerlas ahí a la mano. Ahí están las definiciones. Contacto térmico se presenta, ya lo hemos mencionado, cuando fluye calor entre dos objetos o sustancias que están en contacto y tomando en cuenta que el calor siempre fluye de la sustancia con temperatura mayor a la de temperatura menor. Y equilibrio térmico se presenta cuando los objetos que están en contacto térmico, para empezar, ya no estarían en contacto térmico, alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. ¿Verdad? Entonces, en el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, los bloques en el lado izquierdo se encontrarían en una condición de contacto térmico y en el lado derecho estarían en equilibrio térmico. Que bueno, también hay otro concepto que está relacionado con el equilibrio térmico, pero es un poco más complejo, que vamos a ver después, que es el equilibrio termodinámico, ¿verdad? Pero ese es un concepto diferente, no confundir. Entonces ahí tenemos esa situación. Bueno, entonces durante ese contacto térmico, bueno, al principio cada uno de los cuerpos tenía una energía interna, vamos a decir que el cuerpo A tenía una energía interna mayor porque tiene más partículas, el cuerpo B tiene una energía interna menor, ¿verdad? Entonces los cuerpos no tienen calor, sino tienen energía interna. Entonces, durante esa transferencia de energía, pues como la energía está fluyendo del cuerpo B al cuerpo A, aunque tiene menos energía interna, al final el cuerpo A se va a quedar todavía con más energía interna y el cuerpo B pues va a tener todavía menos de la que tenía. Entonces, no necesitan equilibrarse las energías internas. Lo que se tienen que equilibrar serían las temperaturas. Basta con que se equilibren las temperaturas, ¿verdad? La forma en la que están vibrando las partículas o la forma en la que se están moviendo. Y esto nos lleva también a la siguiente definición, que ya de entrada ya la estamos mencionando. La energía interna, ¿verdad? ¿Qué es la energía interna? Es la energía que tienen los cuerpos, ya así definiéndola de una manera más compleja. Entonces, no estaría bien dicho, por eso decíamos expresiones como ciérrale a la ventana porque se mete el frío. Bueno, podría ser que se meta una corriente de aire, ¿verdad? Y entonces sí se puede meter una corriente de aire frío. Pero en realidad, en términos generales, el calor fluye en invierno de las viviendas hacia el exterior. Entonces, el calor sale, no entra al cuerpo, ¿verdad? Y también otra expresión que decíamos que está mal dicha es, tengo calor. No, no se tiene calor. Bueno, pero no vamos a cambiar la manera de hablar de nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que decir, maestro? Bueno, pues tendríamos que decir algo así como que, "Ay, siento que está aumentando mucho mi energía interna. Ay, está bajando muy rápido mi energía interna." Pero bueno, es probable que así nos pongan unas camisas blancas y nos lleven, ¿verdad? Porque nos considerarían que estamos delirando o algo por el estilo. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la energía interna? ¿Cómo se define la energía interna? Es la energía de los cuerpos, ¿sí? Pero ya técnicamente cómo se define lo pongo a continuación. Ahí está la definición. Energía interna es el total o suma de todas las energías cinética y potencial de todas las partículas que contiene una sustancia, un cuerpo, ¿verdad? Entonces,
Eh, Como dice la aclaración de lo que ya hemos mencionado anteriormente, las sustancias no tienen calor, sino energía interna. La energía interna es la que aumenta cuando se suministra calor a un cuerpo. Entonces, cuando un cuerpo recibe calor, sus partículas pueden ganar uno de estos dos tipos de energía, o energía cinética o energía potencial. ¿Y cómo se manifiesta cómo percibimos que está aumentando la energía cinética? ¿Con qué está relacionada la energía cinética de las partículas? Con la temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo siento que un cuerpo se va calentando poco a poco, pongo mi mano en el agua, en una olla que se está calentando en una flama, hasta antes de que me provoque que me lastime o cosas por el estilo, yo voy a percibir cómo va aumentando la temperatura. ¿Qué está pasando con sus partículas que se están moviendo cada vez más rápido? Bueno, si fuera un cuerpo sólido, en el caso de un líquido tenemos otra concepción acerca de qué les está pasando a las partículas. En el caso de un sólido, que se están moviendo cada vez más rápido sus partículas. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo manifiesta un cuerpo o con qué está relacionada la energía potencial de las partículas de un cuerpo? Con la fase, ¿verdad? O el estado. Bueno, por cierto, la energía, bueno, la energía cinética hay dos tipos, energía cinética rotacional y traslacional. En el caso de la temperatura se tendría que considerar ambas energías, ¿verdad? Entonces, bueno, la fase o el estado, bueno, se considera que un cuerpo cuando está en estado líquido, sus partículas tienen más energía potencial que en estado sólido. Y a su vez, cuando están en estado gaseoso, tienen más energía potencial. Y para poder hacer una analogía y para que lo recuerdes por qué, imagínate hablando de energía potencial, que es un concepto que pues ya hemos visto previamente. La energía potencial, ya hemos dicho que un cuerpo cuando lo levantamos, ¿verdad? Cuando pasa del cuerpo del punto A al punto B, aquí en este punto tendría más energía potencial. Su energía potencial aumenta. Sí, aquí podríamos incluso considerar que es cero o que es menor. Un cuerpo aumenta al levantarlo. La energía potencial se define como una energía acumulada que depende de la posición. En particular, ahí estaría hablando de la energía potencial gravitacional. Entre más alto está el cuerpo, más energía potencial gravitacional tiene. Bueno, ¿cuál es la diferencia en las partículas que están en estado sólido, líquido, gaseoso? Bueno, además de cómo se comportan, también tiene que ver con la separación. Entonces consideramos que las partículas en estado sólido están más juntas, ¿verdad? Unas de las otras, en estado sólido. En estado líquido están un poco más separadas, disminuye un poco la densidad en estado líquido. Mientras que en estado gaseoso ahí aumenta muchísimo la separación de las partículas. Como si levantáramos al bloque, se separaron, ¿verdad? Entre sí las partículas. Esto es en el estado gaseoso. Entonces, aquí en el estado líquido, una misma masa de una sustancia tendría menor energía potencial, en el estado líquido tendría una mayor energía potencial sus partículas y en el estado gaseoso todavía tendrían una energía potencial mayor, ¿verdad? Entonces, cuando un cuerpo recibe calor, pues puede ser que aumente su energía potencial, es decir, el calor se puede utilizar en otras palabras, para cambiar el estado o para aumentar la energía cinética, es decir, para aumentar su temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando un cuerpo recibe calor, o aumenta su temperatura o se produce un cambio de estado. Curiosamente, no se producen las dos cosas simultáneamente. Por otro lado, ¿qué tendríamos que hacer para calcular la energía interna de un cuerpo? Pues sería muy complicado, tendríamos que tomar todas y cada una de las partículas simultáneamente en un instante, todas las partículas que conforman a un cuerpo o a una sustancia, y a todas esas partículas calcularle su energía cinética y potencial y luego sumar la energía de todas las partículas. Prácticamente es algo pues, virtualmente imposible hacerlo, ¿verdad? Más bien lo que se puede considerar o medir con mayor facilidad es el cambio de energía interna. De lo que vamos a hablar es del cambio de energía interna. ¿Cuánto aumenta la energía interna o cuánto disminuye la energía interna de un cuerpo o un sistema, ¿verdad? Eso sí lo podemos estimar a partir de otro concepto que vamos a ver posteriormente, el calor específico, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos algunos conceptos. ¿Verdad? Temperatura, calor, contacto térmico, equilibrio térmico y energía interna. Pero preguntábamos hace rato, ¿pero cómo es ese proceso? ¿Cómo es que el bloque de 50 grados Celsius transfiere su energía al de 10 grados Celsius hasta que llegan a una temperatura de equilibrio? Esto
fue un misterio por mucho tiempo y por mucho tiempo se tuvo una idea incorrecta acerca de cómo era ese proceso. Y bueno, hay tres formas en las que se transfiere el calor: conducción, convección y radiación. Pero eso vamos a verlo ahora por separado para no saturarnos de conceptos.